Luego del mercantilismo llegamos a una etapa muy interesante. Recordemos que el feudalismo y el mercantilismo no fueron como tal escuelas de economía. El feudalismo y el mercantilismo se desarrollan a medida que el sistema propiamente político y social se va configurando de acuerdo a las distintas clases, perspectivas, ideales que se movían en aquellos periodos de la historia. Luego de que se da la época del Renacimiento, digamos que el esquema que gobernaba Europa se rompe, el esquema feudal se rompe, el esquema mercantilista viene a ser el primer acercamiento hacia cierto individualismo y hacia cierta curiosidad, digámoslo de esa manera, en torno a lo que es la generación de riqueza a través de la actividad tan natural, de una actividad tan natural como el comercio, como la búsqueda de metales preciosos. A través de estas actividades, digamos que se va teniendo un acercamiento hacia una comprensión de algunos conceptos un poco más profundos en torno a la economía en general. Pero es la fisiocracia la que viene a dar lo que sería la primera escuela de economía porque reúne a un grupo de pensadores en torno a ideas comunes. Un grupo de pensadores que de manera uniforme tienen su propio maestro, en este sentido sería el francés Francisco Quesnay, diciendo su nombre en español. Y básicamente la fisiocracia nace en el año 1750, una corriente que basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre. Recordemos que el mercantilismo tendía al proteccionismo, tendía a que el Estado constantemente interviniera en el tema de la economía. Pero la fisiocracia viene a plantear ideas antagónicas a estas. Comienza a hablar de que el Estado no debe intervenir en manera excesiva, que es mejor que la economía siga su curso natural. De hecho, este movimiento que se inicia en Francia concebía a la economía como un cuerpo, como un todo, como un organismo. Etimológicamente, la palabra fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Se concibe a la economía como un cuerpo social, en donde la sangre relaciona las clases sociales a través de la compra-venta. Esta teoría es desarrollada por Quesnay, básicamente porque él era un médico, cirujano, y entonces llevó esa perspectiva del cuerpo humano a la sociedad, al funcionamiento de la economía. Entonces, si yo digo que la economía funciona de una manera natural, que hay que dejar que ella misma se abra paso a través de la oferta y la demanda, si yo digo estas cosas es porque estoy percibiendo a la economía como un hecho natural. Yo no puedo alterar el funcionamiento natural de mi cuerpo. Si yo deseo que mi cuerpo funcione correctamente, yo no puedo intervenir para que los órganos hagan otra cosa. De hecho, la medicina lo que busca es llevar el cuerpo a su estado de bienestar, llevar el cuerpo humano a un estado natural en donde todos los órganos funcionen de manera correcta. En todo caso, eso es lo que busca el médico. Y de la misma manera, en una institución como el Estado, lo que yo buscaría es que el mercado sea libre, el mercado tenga todas las condiciones para desarrollarse con libertad. Esta perspectiva que desarrollan los fisiócratas es cercana a lo que posteriormente será el liberalismo y que estudiaremos próximamente y se relaciona también con el capitalismo y en temas más recientes. Así que es muy interesante comprender cómo esta idea se inicia en el siglo XVIII en Francia a través de la fisiocracia, concebir a la economía como un hecho natural, no un hecho mecánico. La economía no es un aparato mecánico para los fisiócratas, sino natural, un cuerpo. La fisiocracia es una respuesta a ciertas circunstancias. En aquel tiempo existía una carga tributaria que desalentaba la agricultura. Además, teníamos un sistema aduanero inadecuado que impedía el tráfico de cereales. Y aunado a ello un sistema militar que absorbía a los mejores agricultores y variados recursos. Tenía un
problema la sociedad francesa y entre ellos estaba esa carga impositiva, grandes impuestos. Entonces la fisiocracia en este momento, cuando entiende de manera natural el funcionamiento de la economía, dice que el único sector que produce riqueza es el de la agricultura y por tanto los únicos impuestos que deben ser colocados son los impuestos a la renta de la tierra. De tal manera que teníamos en torno a la economía, a esa economía que concebía a la agricultura como la fuente de la riqueza, en torno a ella se desarrollaron diversas clases. Básicamente podemos nombrar tres, las cuales fueron planteadas por Francisco Quesnay en un cuadro económico que fue muy famoso para su época, en donde explicaba esa interacción. Él decía que la clase productora era la encargada de generar la riqueza. La clase productora vienen siendo aquellos agricultores que están trabajando una tierra que no les pertenece. Esa tierra que no les pertenece es de la clase propietaria, quienes vienen siendo básicamente los reyes, la nobleza y el clero. Son los que tienen la tierra, son los terratenientes. Entonces la clase productora estaba básicamente produciendo con el fin de generar riqueza. Esta riqueza era distribuida hacia la clase propietaria y hacia la clase estéril para luego retornar rumbo a la agricultura. Pues el agricultor básicamente obtenía ingresos para su mantenimiento y para continuar produciendo. Él no lograba un ingreso en el cual iba a buscar la independencia y obtener sus propias tierras. No, el sistema funcionaba de esa manera. Había una clase propietaria de las tierras y había una clase productora. La clase estéril no quiere decir que no producían nada, sino que básicamente los fisiócratas decían que la industria de manufactura, la industria en donde yo agarro o proceso aquellos elementos que vienen de la tierra, no genera riqueza, sino que realmente la riqueza está en lo que la tierra nos brinda porque son productos nuevos. En cambio, la manufactura lo único que hace es cambiar o transformar esa materia. Ellos concebían entonces a la tierra como la única fuente de riqueza y esas eran las tres clases. Básicamente la clase productora, la clase propietaria y la clase estéril. Esa clase estéril estaba compuesta por los artesanos, por aquellos que manufacturaban los productos y estos estaban organizados a través de gremios. Allí surgen lo que son los gremios, esas agrupaciones de manufactureros. Según Francisco Quesnay, en la economía deben evitarse los excesivos impuestos sobre el producto del capital, un aparato recaudador demasiado costoso, lujo dispendioso y restricción a la libertad en la agricultura. Si comenzamos a detallar estos puntos o estas recomendaciones que hace Quesnay, básicamente llegamos a la conclusión de que lo que exigía o pedía la fisiocracia era mayor libertad y menor intervencionismo estatal. En conclusión de eso se trata, mayor libertad, menor intervencionismo estatal. Llevar este intervencionismo al mínimo. Esto era lo que buscaba la fisiocracia, con el entendimiento de que la tierra era el único medio para generar riqueza. Y por tanto, las recomendaciones favorecen a la producción agrícola. Entre las características de la fisiocracia podemos mencionar que valora el latifundio por encima de pequeñas unidades agrícolas, es decir, ellos creían que un terrateniente era mucho más productivo que alguien que poseyera una pequeña cantidad de tierra. Además, promueven la libertad para el comercio exterior. Esto es esencial. Ya hemos superado la etapa del feudalismo y el mercantilismo y digamos que la parte comercial ya está consolidada. Ya no existen los feudos, ya existe una unidad dentro de la nación y ya no se está buscando el proteccionismo, sino que más bien se está buscando la apertura para poder desarrollar el comercio a nivel internacional. Y es de esa manera que se desarrolla entonces esta propuesta y se promueve la libertad del comercio exterior. Se recomienda evitar grandes fortunas improductivas. Esto es muy importante porque hablábamos que en el mercantilismo se procuraba más bien la producción de bienes de lujo. Bueno, acá se apunta
a desarrollar ese aparato productivo a nivel agrario y por tanto concibe a la manufactura como una industria estéril, como ya mencionábamos, no produce riqueza, solo transforma lo que la tierra ya nos dio, que es un don, que es un regalo lo que nos da la tierra, y lo demás viene siendo un proceso de transformación estéril. Digamos que este fue el elemento más perjudicial para la escuela fisiócrata, el hecho de ver a la tierra como el único medio para obtener riqueza, porque a medida que se fue desarrollando la industria, que se fue avanzando en la tecnología, que se pudo producir más y de mejor manera, de manera eficiente con la industria manufacturera y se crean nuevos productos, entonces esta teoría de la fisiocracia queda en una posición muy difícil. Porque ¿cómo voy a sostener yo o a mantener yo que lo único que genera riqueza es la tierra cuando la industria manufacturera, cuando el sector secundario de la economía está creciendo y está generando empleo, bienestar a la población? Y es allí en donde, por decirlo de alguna manera, se da ese punto de quiebre, ese punto en el cual la escuela de la fisiocracia ya no era suficiente para explicar en sus propios términos el acontecimiento económico que Europa estaba viviendo y se comienza a avanzar hacia otro pensamiento y allí comenzaríamos a hablar sobre el liberalismo. Sin embargo, no podemos desechar a la fisiocracia. La fisiocracia colocó los cimientos del liberalismo. Diversos autores dentro de la fisiocracia aprobaban y buscaban la libertad económica, la libertad en el desarrollo de la economía, y esto es un principio que ayuda a consolidar luego la economía capitalista. Es decir, los principios de libertad de la fisiocracia se ven de alguna manera confirmados en el desarrollo de posteriores escuelas de economía. Pero los elementos relacionados con considerar a la tierra como el único elemento que genera riqueza es algo que fue completamente descartado y desaprobado por la realidad económica. En el próximo video estaremos cerrando entonces este ciclo correspondiente a la segunda clase con el tema del liberalismo.